Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Julián David Cabezas Plazas, estudiante del CEAT Sogamoso de Ciencia Política. Para el día de hoy presento mi evidencia oral de Historia Política, Social y Económica de Colombia. En la rúbrica de evaluación se pedía una caracterización de un personaje del siglo XXI, del siglo XX de Colombia. El día de hoy dice un intento de caracterización de Jaime Garzón. Bueno, prosigamos. El día de hoy presento un storytelling acerca del desarrollo de Colombia en el siglo XXI. Como primer tema a tratar, me gustaría empezar con el tema o con el tema del movimiento de la séptima papeleta. Entonces, para eso necesitamos un contexto de qué fue el movimiento de la séptima papeleta, qué simbolizó y qué impactos tuvo. ¿Ok? Entonces, a finales de los años 80, Colombia vivió una crisis de legitimidad estatal marcada por el narcotráfico, el conflicto armado y la corrupción. En 1990, el movimiento de la séptima papeleta surgió como una iniciativa estudiantil para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento, impulsado por sectores académicos y sociales, canalizó el descontento popular hacia la necesidad de una nueva constitución. Por tanto, generó impactos como que en 1991 se promulgó la nueva constitución que transformó el marco jurídico colombiano, consolidado con principios de participación democrática, pluralismo y descentralización. Se incluyó la figura de derechos fundamentales, por otra parte. Esto generó que a su vez hubiese mayor protección a la ciudadanía en el frente del Estado, al frente del Estado. También tenemos un impacto social muy grande y es que reconoció comunidades indígenas afrodescendientes como sujetos de derechos colectivos, asegurando su representación política y reconocimiento del territorio. Recordemos que tras la eh, promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se consagró como un Estado social de derecho, multicultural y pluriétnico, en el cual se convergen culturas y etnias como negros, raizales, gitanos, afros y demás. De igual manera tenemos que aumentó la inclusión social al garantizar derechos esenciales como la educación, salud y vivienda, aunque con retos en su implementación. También tenemos por otra parte un impacto económico. La nueva constitución permitió una apertura económica más estructurada y atrajo inversiones internacionales al fortalecer la seguridad jurídica. Pero por otra parte, tenemos que la transición a la descentralización económica trajo desafíos administrativos en regiones con bajos recursos. Bueno, prosigamos. Tenemos por otra parte el Plan Colombia, con su contexto histórico, que el Plan Colombia, firmado en 1999 entre Colombia y Estados Unidos, buscó combatir el narcotráfico, fortalecer el Estado frente a grupos armados ilegales. Fue una estrategia de cooperación militar y económica. O sea, no era solamente la presencia militar o el aporte militar de Estados Unidos, sino que también hubo un aporte de capital que transformó el panorama del conflicto armado y la seguridad nacional. Esto, a su vez, nos dejó un impacto político, y el cual es que reforzó la presencia estatal en territorios previamente controlados por guerrilleros y narcotraficantes, es decir, se recuperó territorio. Perdón. Sin embargo, la militarización, disculpa, de ciertas zonas generó tensiones con comunidades locales y organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de abusos, cosa que pues, casi nunca se comenta, pero hay que tenerlo en cuenta, porque ¿qué pasó? Pasó. Tenemos por otra parte un impacto social. El impacto social es que, aunque disminuyó el control territorial de las guerrillas, el Plan Colombia exacerbó el fenómeno del desplazamiento interno. Según cifras oficiales, millones de campesinos fueron expulsados de su tierra, alimentando el ciclo de pobreza y desigualdad. La percepción pública del Estado mejoró en áreas urbanas,
pero en zonas rurales persistió el resentimiento hacia las fuerzas de desigualdad. Lo que decía. Impacto económico. Aunque se redujeran los cultivos ilícitos, la dependencia de los cultivos alternativos no logró sustituir los del narcotráfico en comunidades vulnerables. Esto es lamentable, pero es cierto. La rentabilidad de un cultivo lícito, de un cultivo, ¿cómo llamarlo? Normal, ¿no? No es igual que la de un cultivo ilícito. Es por eso que mucha gente, muchos campesinos, prefieren hacerse los de la vista ciega de alguna manera o contribuyen a este fenómeno porque a la larga es más rentable. Bueno, por otro lado tenemos recursos estadounidenses que fortalecieron infraestructuras de seguridad, lo que fomentó un clima más favorable para la inversión extranjera en sectores como el minero energético. Por otra parte, tenemos el periodo de reelecciones del 2002 al 2018. La reforma constitucional de 2004 permitió la reelección presidencial inmediata, lo que facilitó que Álvaro Uribe, en este caso, tuviese un periodo de mandato que se extiende desde 2002 hasta 2010. Posteriormente tenemos a Juan Manuel Santos, quien prolongó su periodo lectivo desde 2010 hasta 2018. Él se benefició de este precedente marcando un periodo de estabilidad política, pero también de polarización. Impacto político. Las reelecciones fortalecieron liderazgos personales, reduciendo la competencia democrática y generando divisiones políticas profundas. Santos utilizó su segundo mandato para negociar acuerdo de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, una decisión que definió su legado pero amplió la fractura entre sectores políticos. Impacto económico. Durante este periodo la economía colombiana experimentó un auge basado en la explotación de petróleo, carbón y otros recursos naturales. Sin embargo, la dependencia de materias primas dejó al país vulnerable frente a la caída de los precios internacionales, como ocurrió entre 2014 y 2016. Impacto social. Aunque los indicadores de pobreza se redujeron, la desigualdad persistió, especialmente en zonas rurales. Los programas sociales impulsados durante el gobierno de Santos como Familias en Acción buscaron atender brechas sociales, aunque con resultados desiguales. Seguridad democrática, otro tema que me gustaría tratar. Pues prefiero no extenderme con los temas y por eso estoy pasándolo rápido. Sin embargo, es importante recordar que estos periodos de mandato prolongados, como lo dije hace un momento, lo que genera es una polarización. El país se concentra en A y en B, positivo y negativo. No solamente el país, la conciencia general del pueblo se estanca de alguna manera, o es A o es B, no permiten un pensamiento crítico, un análisis, ¿cómo llamarlo? Sí, un análisis en el cual se diga, hay puntos a rescatar, hay puntos a corregir, a criticar, a señalar, porque pues no todo es perfecto, no todo está mal. Seguridad democrática. La política de seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe buscó debilitar los grupos guerrilleros y recuperar el control estatal sobre territorios estratégicos. A través de operaciones militares intensivas logró la reducción significativa de ataques y secuestros, pero a un costo social considerable. Impacto político. Aunque se logró un debilitamiento estratégico de las FARC, las políticas de seguridad intensificaron los fenómenos de los llamados falsos positivos, donde civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas. Aumentaron desplazamientos internos, lo cual agravó la crisis humanitaria
en zonas rurales. Impacto económico. La percepción de mayor seguridad atrajo inversiones y fomentó el crecimiento del turismo en regiones antes consideradas peligrosas. Eh, Sin embargo, las prioridades presupuestales se concentraron en la defensa, descuidando sectores como la educación y la salud. Impacto social. Si bien las ciudades experimentaron mayor seguridad, en áreas rurales persisten desafíos relacionados con el acceso a justicia y reparación de las víctimas del conflicto. Lo que decía, hay puntos a rescatar, hay puntos a criticar, hay puntos a analizar. ¿Se experimenta una mayor seguridad? Sí, pero es que en área urbana, en áreas rurales, hay desafíos, hay cosas a analizar, hay cosas que pensar. La desigualdad que existe, ¿cierto? En diferentes zonas del país es gravísima. Por lo menos hablábamos que después de la descentralización del poder de 1991 con la constitución política, se suponía que iban a tener mayor fuerza las zonas alejadas del país, ¿no? Es decir, sí, puntos extremos, puntos alejados del centro. No supe cómo explicarlo, pero creo que me hago entender. Un ejemplo clarísimo es el Chocó. El Chocó, una zona alejada, olvidada, una zona que históricamente ha presentado problemas que se han tratado, no, se han hablado, porque tratado no. Si los hubieran tratado, tendríamos otra historia. Pero bueno, considerando el tema del factor tiempo, voy a continuar. Igual ya nos queda poco tiempo, muy poco tema. Procedo a hablar del proceso de paz de 2016. Este lo tocamos muy por encima de ese momento cuando hablamos del expresidente Juan Manuel Santos, pero pues ahora sí lo vamos a tocar más a fondo. El acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016 puso fin a más de 50 años, oígase bien, 50 años de conflicto armado, miles de desaparecidos, miles de muertos, eh, desplazamientos, eh, territorios perdidos, ¿cierto? Tierras que se le arrebataron a campesinos y demás temas muy vergonzosos para la historia del país. Aunque despertó esperanza, su implementación ha enfrentado numerosos retos, incluyendo el asesinato de líderes sociales y la reincidencia en facciones disidentes, en factores disidentes, las llamadas disidencias de las FARC que aún siguen causando estragos en el país. Por otro lado, tenemos un impacto político que marcó un giro hacia la política, hacia políticas de reconciliación, pero profundizó la polarización política entre quienes apoyaron el proceso y quienes lo consideraron una conexión excesiva. Esto es paradójico. La gente se queja de que ahora los guerrilleros son, exguerrilleros, disculpen, son gestores de paz, que los exguerrilleros tienen, oígase bien, se quejan de que los guerrilleros tienen voz para hablar de temas políticos. Si no los quieren en el monte echando bala, pero tampoco los quieren en participando democráticamente, entonces, ¿cuál es la alternativa que proponen? Desde mi punto de vista, claro está. Bueno, también tenemos que facilitó la entrada de excombatientes a la vida política mediante el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, FARC, se llaman igual, pero con otro enfoque, aunque con escasa participación popular. Tenemos un impacto social, que es que miles de guerrilleros se desmovilizaron iniciando procesos de reintegración social y económica. Sin embargo, los territorios dejados por las FARC fueron ocupados por otros grupos armados, perpetuando la violencia. Tenemos un impacto económico, que es que las inversiones en proyectos rurales y productivos buscan revitalizar las zonas más afectadas por el conflicto, pero los avances no han sido limitados por la falta de recursos y la inseguridad.
el tema pandemia COVID-19, lo vamos a tratar rapidísimamente. El impacto social exacerbó desigualdades existentes, especialmente en acceso a la salud y empleo. Las clases virtuales dejaron fuera a millones de estudiantes en áreas rurales sin conectividad, lo que decíamos de las zonas rurales alejadas. Es un tema muy conflictivo, un tema que hay que analizar con mucho más detalle. La informalidad laboral, que afecta al más del 60% de la población activa, agravó la crisis económica de las familias más vulnerables. Más del 60% de la población se subsiste a base de comercio informal. Entonces, imagínate. El impacto económico en 2020, el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó un 6.8, la peor contracción económica del país en décadas. Sin embargo, la pandemia impulsó sectores como el comercio digital, la tecnología y la economía solidaria. Impacto político. La crisis sanitaria aumentó la presión del Estado, el Estado evidenciando falencias en la capacidad de respuesta ante emergencias. Bueno, y ya para cerrar, me gustaría dar esta pequeña conclusión. Los eventos del siglo XXI han transformado profundamente a Colombia, aunque el país ha logrado avances significativos en seguridad, inclusión social, reconciliación, persisten, desafíos estructurales como la desigualdad, la corrupción, la la consolidación de paz en los territorios. Estos procesos han definido el rumbo actual de Colombia y trazan un camino complejo hacia el futuro. Muchas gracias.